Medianoche, una carretera desierta, los faros cortan la oscuridad mientras una manada de motocicletas devora el camino. Destellos de cromo, el cuero cruje y, en cada espalda, el mismo parche. Una calavera alada, sonriendo con desafío. Dos palabras que provocan escalofríos en todo el mundo. Ángeles del Infierno. Quiero mencionar aquí a todo un capítulo del club de motociclistas Ángeles del Infierno, arrestados durante una investigación de secuestro, robo y asalto. Son 5 miembros activos de los Ángeles del Infierno de Bakersfield, incluido el presidente, vicepresidente y 2 de un club afiliado. Autoridades incautaron 25 armas, municiones, cargadores de alta capacidad y parafernalia de la pandilla. Una rivalidad entre pandillas de motociclistas fuera de la ley deja a la comunidad de Henderson conmocionada y a 2 personas luchando por sus vidas después de que la policía informara que 7 personas fueron baleadas. ¿Pero qué significa portar ese parche? ¿Es solo un club de motociclistas unido por la lealtad y la carretera abierta? ¿O es algo más oscuro? ¿Un símbolo que difumina la línea entre la hermandad y el crimen organizado? Pero cuando la gente nos llama una pandilla, me parece muy ofensivo. Nunca he estado en una pandilla. Somos un club de motociclistas, no una pandilla. Son muy peligrosos y participan en actividades criminales. Durante años, los Ángeles del Infierno han sido vistos como rebeldes y forajidos con su propio código. Aún así, pueden sacudir gobiernos, infiltrarse en ciudades y causar miedo en varios continentes. Los Ángeles del Infierno, el club de motociclistas más antiguo y grande de Estados Unidos, famosos como una fraternidad rebelde y pandilla fuera de la ley, pero no tan conocidos como la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esta noche vamos más allá del cuero y la leyenda, de los mitos callejeros a verdades ocultas en sangre y silencio. Descenderemos el iceberg capa por capa, y en el fondo, donde la luz no llega, verás el lado de los Hells, ángeles que pocos se atreven a enfrentar. Todo comienza con un rugido, motores sacudiendo el suelo, chamarras de cuero mostrando parches y la calavera sonriéndole a un mundo aterrorizado. Las multitudes en las aceras se voltean a mirar, algunos con asombro, otros con miedo, mientras un enjambre de Harleys inunda la carretera como un ejército en movimiento. Estos son los Ángeles del Infierno en la superficie, la parte visible al mundo. Nacidos en California en 1948, surgieron del caos de la posguerra cuando los jóvenes cambiaron uniformes por motocicletas. Sabes, hay muchos periódicos y supuestos biógrafos que intentan vincular a los Ángeles del Infierno con un grupo de bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, para responder sobre el linaje entre el HAMC y la organización militar, eso es, nuestros tigres voladores Olsen, el Escuadrón Ángeles del Infierno inspiró el nombre al fundador original de los Ángeles del Infierno en Fontana. La selección de nuestros colores, rojo sobre blanco, es resultado de la asociación de Olsen con los fundadores del HAMC, como la insignia, los 3P Ángeles del Infierno y todo ese rollo. Nos emborrachamos, nos drogamos, fuimos a la cárcel, anduvimos en motos, desobedecimos la ley y robamos. Estos no solo eran motociclistas buscando libertad, eran forajidos creando una leyenda. Decía que un parche en la espalda valía más que una placa de policía, porque pertenecías a algo más grande e intocable. Con todo el odio de mí en esa banda y de sus seguidores, pueden sentirse satisfechos por eso. Pasaron por encima de mí. Todo ese daño, la acusación fallida, sangre, sudor y lágrimas me pasaron por encima. Solo fui un tope. En los 60 el nombre era conocido. Hunter S. Thompson estuvo con ellos y escribió el libro que los hizo famosos. Hollywood los convirtió en villanos y antihéroes. En los conciertos, bandas como los Rolling Stones incluso los contrataban como seguridad. ¿Qué tan segura está una multitud si quienes la cuidan tienen cadenas, cuchillos y puños? La imagen era embriagadora. Rebeldes y guerreros, libertad en 2 ruedas. Me dijeron que si ves a un ángel del infierno y traes lentes de sol, debes levantarlos y mirarlo a los ojos, porque quiere ver tus ojos.
Me dijeron que si llevaba guantes de motociclista puestos, más vale que me los quite. Cuando le das la mano a un ángel del infierno, nunca toques el parche de los ángeles del infierno. Nunca les des una palmada en la espalda. Cometí esos errores y fui reprendido. Incluso a veces recibí un golpe. ¿Pero realmente se trataba de libertad o se trataba de control? El tipo de control que se obtiene cuando la gente cruza la calle al ver tus colores. Y si la hermandad era su promesa, ¿qué precio exigía la lealtad cuando la fiesta terminaba? Porque bajo la superficie había reglas que los de afuera nunca entendieron. Un parche se ganaba, no se daba, y una vez que lo llevabas puesto te pertenecía. Los ángeles del infierno no tienen que reclutar activamente a miembros. Quieren personas que les aporten valor ante el público. Los ángeles del infierno parecían solo motociclistas fiesteros, pero para los miembros era un pacto de por vida, sellado con sangre. Irse no era una opción y la traición significaba castigo, muchas veces permanente. Lo que la mayoría de la gente no se daba cuenta era que la leyenda ya era un iceberg formándose en la oscuridad. La parte visible, las motocicletas, la hermandad, la cobertura mediática era solo la parte que todos podían ver. Pero el verdadero peso, la verdad más oscura, estaba oculta bajo la superficie. Rumores de violencia, susurros sobre imperios criminales, secretos enterrados en tumbas poco profundas. Así que la pregunta es, ¿qué se esconde bajo el rugido de los motores y el brillo del cromo? ¿Qué tan profundo llega realmente el iceberg de los ángeles del infierno? Y una vez que empiezas a mirar debajo de la superficie, ¿puedes volver a salir? Imagina a un hombre parado fuera de un club, su moto estacionada y nervioso. Él no es un hermano, todavía no, solo es un prospecto, una sombra en la esquina esperando una oportunidad para probarse a sí mismo. Los ángeles del infierno no tienen que reclutar miembros activamente. Quieren personas que les aporten valor. En la pandilla de motociclistas comienzas despacio. El primer paso es ser un asociado, es decir, solo pasas tiempo con los miembros de la pandilla. Los ángeles con el parche completo se ríen y beben porque saben la verdad. La mayoría de los prospectos no llegará al parche. Esa es la primera regla. No te unes a los ángeles del infierno, te lo ganas poco a poco, golpe tras golpe. Un hangaround puede pasar meses o años haciendo favores y esperando ser notado. Bueno, hay etapas para convertirse en un ángel del infierno, como las hay en cualquier banda del 1% o pandilla. Al principio eres lo que se conoce como un hangaround, lo que significa que eres alguien que es como un amigo del club. Ellos te están tanteando para ver si eres alguien que les agrada, alguien en quien puedan confiar. Si lo logras, puedes ser prospecto. Solo entonces viene el periodo de prospecto, una prueba de fuego, donde se pone a prueba la lealtad y se castiga la debilidad. Muchos no lo logran. Los de parche completo dicen que debes hacer cualquier cosa, sin importar lo ridículo o humillante. Al estar de guardia todo el día, toda la semana, casi no puedes tener otro trabajo. Algunos pueden lograrlo, especialmente si tienen talentos valiosos como Dave. Cuando los hermanos piden algo más oscuro, el prospecto no pregunta. Lo hace porque la recompensa es el poder. La recompensa es el parche. Ese parche es más que cuero e hilo. Cuando te conviertes en miembro, entonces obtienes tu Top Rocker, el designador, Ángeles del Infierno, o como se llame la banda, y tu parche central, que en el caso de los Ángeles del Infierno es la cabeza de la muerte. Para obtener la membresía completa, tienes que ser votado por los miembros de tu capítulo y tienes que recibir el 100% de los votos. Debajo, el bottom rocker indica territorio. Oakland, Montreal, Sydney. Puntos no solo identifican, también amenazan con portar. Es para anunciar que vives fuera de la ley y que tienes un ejército detrás de ti. Ser un Hells Angel con todos los parches. Es todo para esos miembros. Los parches que llevan y la forma en que están organizados sus chalecos, que también se llaman cortes, es muy importante. En esta jerarquía, el lema del club es simple. Una vez ángel, siempre ángel. No hay renuncia, no hay forma de irse. Quienes lo intentaron solían acabar golpeados, destrozados o peor. La expulsión es un castigo, no un trámite. El sargento de armas es el ejecutor.
Los miembros pueden dejar la pandilla por su propia voluntad y en buenos términos. En esencia, pueden retirarse y se les considera fuera en buenos términos, pero deben devolver todas sus pertenencias de los ángeles del infierno. Pero si sales mal. Ellos vendrán por su chaleco de parches, recuperarán tu motocicleta que consideran suya y también te quitarán ese tatuaje. Luego están los rumores sobre parches secretos. ¿Quieres tu parche central? Vives tu vida a tu manera, sin importar lo que piense nadie. Los pocos sucios se ganan al derramar sangre por el club y el Dekialo marca a quienes atacaron a la policía. ¿Son estos mitos historias de miedo creadas por policías y periodistas o verdaderos símbolos de violencia que se exhiben con orgullo en la sombra? Ese es el poder del código. Los forasteros no distinguen hechos de leyendas. Los ángeles no explican y el silencio alimenta el miedo, porque aquí no es debilidad, es armadura. Pero la pregunta es, ¿qué lleva a un hombre a ceder su libertad por un símbolo? ¿Es realmente hermandad o es sumisión a algo más oscuro? Y cuando la lealtad se exige al filo de un cuchillo, ¿sigue siendo lealtad o solo es miedo con otro nombre? De cualquier manera, el código es claro. El parche te posee, y una vez que entras, solo hay una forma de salir. Solo una forma. Anochece en el sur de California. El neón parpadea sobre un bar a las afueras. El estacionamiento está lleno de motos, parches de calaveras cromadas, chalecos de cuero. De repente las puertas se abren de golpe. Se rompen botellas. Vuelan puños. Cadenas silban por el aire. Dos colores chocan, ángeles del infierno y mongoles. Esta escena se repetirá por años. La violencia hacía de los estacionamientos zonas de guerra. Esto no era una rivalidad amistosa, se trataba de territorio, drogas, orgullo y miedo. Los clubes rivales sabían que convivir con los ángeles era imposible. Defendías tu lugar o sangrabas, y los ángeles con años de reputación no pensaban retroceder. En todo Estados Unidos, Europa y Canadá, los enemigos se alineaban. Los forajidos, los bandidos, la máquina de rock. Cada guerra traía sangre nueva. En Copenhague, los ángeles pelearon en un conflicto de motociclistas tan extremo que se dispararon granadas propulsadas por cohete contra las sedes de los clubes. Las calles eran campos de batalla y los civiles quedaban atrapados. ¿Qué alimentó realmente estos conflictos? ¿Fue la idea romántica del orgullo fuera de la ley y no permitir faltas al parche? La rivalidad de los mongoles resultó especialmente feroz en Los Ángeles y San Bernardino. Las peleas de bar derivaron en tiroteos, los funerales en mítines y estos en emboscadas. Cada bando juraba venganza por Los Ángeles y cada enemigo muerto era una victoria para sus rivales. Cada ángel en un ataúd era prueba de que el imperio podía sangrar. Me metí en medio de esa guerra con los mongoles y creo que por mi experiencia militar me vi profundamente involucrado. Fui sensato, no lo consideré productivo. Sabes, pasaron muchas cosas, hubo daños colaterales, ya sabes, uno de los tipos puso una bomba en un edificio de los mongoles. Era una tienda de motos, como un lugar de reunión tipo club. El daño colateral, ya sabes, mató a un chico de 15 años. Las fuerzas del orden empezaron a ver estas guerras por lo que eran: batallas del crimen organizado disfrazadas de cuero. Los ángeles no solo estaban defendiendo una hermandad, estaban defendiendo mercados, rutas y control. Las guerras eran negocio. No importaba cuánta sangre se derramara. Aún así, cada disputa oscurecía la leyenda de los ángeles. No solo eran temidos como motociclistas, sino como soldados en una guerra oculta. El público nunca lo entendió por completo, porque si esto era solo la superficie de su violencia, ¿qué horrores esperaban aún más profundo? Hermanos cansados de las tonterías y censura de YouTube, es hora de liberarse. Por eso cambié a Patreon, donde puedo traerte el contenido crudo y sin censura que quieres. Únete a mi equipo en Patreon y obtén un paquete increíble. Acceso anticipado a todos los videos antes que en YouTube, visualización sin anuncios, discusiones comunitarias sin censura
el doble de contenido con 2 videos por semana y acceso VIP para interactuar directamente conmigo. Información exclusiva, actualizaciones de Biker World que no encontrarás en ningún otro lugar. ¿Listo para unirte a la élite? Haz clic en el enlace de Patreon ahora. Tu apoyo no solo nos mantiene en marcha, también impulsa una revolución de contenido sin censura y sin restricciones. Únete ahora y desbloquea un mundo de beneficios exclusivos. Es diciembre de 1969. Autódromo de Altamont, California. El 6 de diciembre de 1969, casi 300.000 personas se reunieron en el Autódromo de Altamont en Tracy, California. Los Rolling Stones ofrecían un concierto gratuito, considerado el Woodstock del Oeste. Este evento sería el cierre triunfal de la exitosa gira de los Stones en Estados Unidos ese año. En vez de paz y amor, todo se vuelve una pesadilla. Los ángeles del infierno son contratados como seguridad y pagados con $500 en cerveza. Mientras los Stones tocan, la tensión crece. Meredith Hunter saca una pistola cerca del escenario. En cuestión de segundos, los ángeles lo rodean. Un cuchillo brilla, las cámaras graban. Hunter cae al suelo desangrándose frente a la multitud. El mundo ve las imágenes y una verdad es clara. Los Hells Angels ya no son solo rebeldes en motocicleta, sino ejecutores violentos, y su reputación está manchada de sangre. Al final del concierto murieron 4 personas, entre ellas Meredith Hunter, de 18 años, apuñalado por un Hells Angel. Este trágico hecho fue documentado en Gimme Shelter por los hermanos Mazzills y Charlotte Zwerin. Altamont marcó un cambio, pero no el final. En 1985, Quebec vivió uno de los episodios más oscuros de los Hells Angels. En la Casa Club de Lennoxville, 5 miembros de una facción disidente fueron emboscados y ejecutados brutalmente por sus propios hermanos. 5 miembros del capítulo, incluido el presidente, a quien llamaban el Inglés, fueron llevados a una reunión y brutalmente pateados, estrangulados, apuñalados y asesinados a tiros, frente a 50 a 100 otros ángeles del infierno como muestra de poder del sur. Arrojaron sus cuerpos encadenados y lastrados al río. Incluso entre los forajidos, esta masacre conmocionó al inframundo. La lealtad, al parecer, tenía límites, y la traición se pagaba con sangre. La masacre conocida como la Purga de Lennoxville marcó un punto de inflexión para los ángeles del infierno en Quebec. Es cuando los ángeles del infierno deciden ser hombres de negocios y no solo motociclistas alborotadores. La violencia se intensificó durante la década de los 90 en lo que llegó a conocerse como la Guerra de Motociclistas de Quebec. Los Ángeles del Infierno y la Máquina de Roca convirtieron Montreal en un campo de batalla. La Guerra de Motociclistas de Quebec duró 8 años, dejó más de 160 muertos y volvió infame a su principal responsable. Boucher fue visto como héroe popular en Quebec porque la mayoría de víctimas de la guerra de motociclistas eran criminales, aunque no todos los periodistas compartían esa visión. Es imposible olvidar a las víctimas inocentes, como los guardias de prisión asesinados Cian Levin y Pierre Rodot. Daniel Derrachet, de 11 años, murió por la explosión de una camioneta en un parque. Yves Albert, padre de 2, fue asesinado a tiros al cargar gasolina. Le dispararon 9 veces porque lo confundieron con un motociclista. ¿Qué hermandad inicia una guerra que mata a niños? ¿Seguía siendo esto sobre lealtad? ¿O el club se había convertido en algo más parecido a un imperio donde las vidas humanas eran solo daños colaterales? Las autoridades respondieron con fuerza y los tribunales se llenaron de ángeles acusados de crimen organizado, asesinato y tráfico. La operación era para eliminar a los principales fabricantes y a las personas que dirigían la banda de motociclistas Ángeles del Infierno. Perseguimos a Sonny Barger y Kenny Owen. A Kenny le enseñó a fabricar metanfetamina, un químico de Shell Oil, así que él sabía muy bien cómo fabricar metanfetamina. Muchos dicen que su meta es pura, pero lograr el 100% es difícil. Ese era el rumor, su meta era la mejor. Fuerzas especiales en Estados Unidos, Canadá y Europa etiquetaron al club como crimen organizado.
Anthony Tate fue fundamental para la investigación porque él fue el vehículo a través del cual las autoridades pudieron infiltrarse en el funcionamiento interno de los ángeles del infierno. Cada condena exponía más redes de metanfetamina, tráfico de armas, extorsión y mafias. Pero el club seguía sobreviviendo, lo que hace la profundidad aún más aterradora. Un club con poca luz, humo en el aire, botellas de cerveza sobre la mesa. En la pared, los parches cuelgan como trofeos, algunos comunes y otros mencionados en archivos policiales y leyendas de forajidos. Uno de ellos muestra una calavera con rayos, otro una palabra críptica bordada en letras grandes: Dekialo. La policía afirma que estos símbolos representan asesinos, indicando que alguien ha derramado sangre por el club o enfrentado a la policía con fuerza letal. Los ángeles lo niegan, por supuesto, pero la negación no mata un rumor, solo lo hace más fuerte. Esa es la naturaleza del abismo. No se trata de lo que se prueba, sino de lo que se teme. Circulan historias de iniciaciones que cruzan la línea hacia la brutalidad, prospectos obligados a recibir golpizas salvajes, relatos de juramentos de sangre que atan a los hombres para siempre. Algunos susurran sobre rituales más oscuros. No comprobado, pero lo bastante poderoso para alimentar el mito de los ángeles por décadas. Son estas historias exageradas junto a la fogata invención de policías y periodistas para alimentar la leyenda de los forajidos o fragmentos de una verdad oscura. Los hermanos no lo admitirán en voz alta. Y luego están las conspiraciones tras lo ocurrido en Altamont. Un rumor dice que los ángeles quisieron matar a Mick Jagger tras sus críticas. La historia cuenta que intentaron llegar en bote a su casa en Long Island, pero naufragaron en una tormenta antes de llegar. La BBC Radio dice que los Hells Angels planearon matar al líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, en 1969. El documental dirá que la banda de motociclistas se molestó porque ya no serían guardias de seguridad en los conciertos de los Stones. Los Hells Angels intentaron llegar en bote a la casa de los Jagger en Long Island, Nueva York, pero una tormenta volcó la embarcación y cayeron al agua. Todos sobrevivieron y no hubo más amenazas para la estrella. ¿Fue real? Nunca se ha confirmado, pero la historia sigue viva, contada como evangelio y folclore de forajidos. Y en un mundo donde la percepción es poder, a veces el rumor en sí es más peligroso que la verdad. Los susurros unen a ángeles con cárteles de drogas, tráfico de armas y figuras políticas en todo el mundo. Los investigadores sugieren alianzas ocultas y redes que van más allá de las motocicletas. Un club de motociclistas podría ser en realidad un sindicato global secreto. La parte más aterradora del abismo no son los crímenes que conocemos, las masacres, las bombas, los cuerpos encadenados en los ríos, sino la posibilidad de lo que no sabemos. ¿Qué secretos murieron con los hombres que se llevaron el juramento de silencio a la tumba? ¿Cuánta oscuridad permanece enterrada bajo capas de lealtad y miedo? Porque una vez que estás en el abismo, la verdad y el mito se mezclan en uno solo. Con los ángeles del infierno, lo oculto en silencio pesa más que lo dicho. Los ángeles del infierno. Para unos, rebeldes en busca de libertad en moto. Para otros, depredadores ocultos tras cuero y cromo. Y como todo iceberg, la parte que vemos es solo una fracción de lo que hay debajo. En la superficie es hermandad, el rugido de los motores en una carretera abierta, hombres unidos por parches de lealtad en el sueño fuera de la ley. Esa es la historia que los ángeles muestran, una familia forjada en la rebelión, pero si miras de cerca aparecen grietas, rivalidades, violencia, masacres, crímenes susurrados y más profundo aún, en el abismo los rumores y conspiraciones difuminan la línea entre la verdad y el mito. En junio de 1995, Boucher y Walter fundaron Los Nómadas, un grupo élite de los ángeles del infierno dedicado a expandir el tráfico de drogas. Los nómadas eran despiadados y mataban a informantes, periodistas o agentes de la ley. Durante años, las fuerzas del orden han tratado de descubrir la verdad tras el crimen organizado, redadas y juicios por asesinato.
Uno de los juicios penales más complejos en la historia de Estados Unidos está en marcha en San Francisco. Los acusados son todos miembros de la pandilla de motociclistas Ángeles del Infierno, pero la verdadera contienda ha terminado. La ley RICO, o Estatuto de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Extorsión, es una nueva ley que otorga a las autoridades federales más poderes para investigar y combatir el crimen organizado. Cada condena mostraba partes de la maquinaria, pero nunca todo. Porque los ángeles conocen el poder del silencio. Lo que niegan, lo que esconden, solo fortalece la leyenda. Y las leyendas son más difíciles de matar que los hombres. ¿Qué son los ángeles del infierno realmente? ¿Un club de motociclistas malinterpretado por los de afuera? ¿Un sindicato criminal disfrazado de hermandad o algo más extraño? ¿Un mito fuera de la ley que se alimenta del miedo, volviéndose más oscuro mientras menos entendemos? Probablemente sea todo lo anterior. El club ha soportado guerras, redadas policiales y oleadas de indignación pública, pero aún así prospera en varios continentes, en decenas de países. Su parche aún es temido, su nombre susurrado, su silencio intacto. Y ese es el verdadero iceberg. No son las motos, los tatuajes ni los titulares, es lo desconocido. Los secretos enterrados en las casas club. Las historias que nunca llegaron a un tribunal, las verdades que murieron con los hombres que vivieron y sangraron por el parche. Porque los Hells Angels son más que un club, son una sombra, parte realidad, parte ficción, parte pesadilla. Al mirar bajo la superficie, notas algo escalofriante. Mientras más profundo vas, más oscuro es. Así que pregúntate, cuando los motores rugen y los parches brillan bajo el sol, ¿estás viendo toda la imagen? Si el silencio es su arma, ¿qué horrores siguen ocultos bajo la superficie?